Mi nombre es Iris Atamaica López y estoy como profesora en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. El título de la charla es Implementación de técnicas sensoriales en la enseñanza de las primeras nociones de matemáticas en la educación primaria para niños con trastorno de espectro autista. Bienvenidos a la charla. Bajo el término neurociencia se enmarcan todas aquellas áreas del conocimiento dedicadas a comprender el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, especialmente de nuestro cerebro, con el fin de aplicarlas en la enseñanza, en el aprendizaje y específicamente en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. En los siguientes minutos vamos a comentar brevemente cómo las neurociencias nos permiten enseñar de manera más efectiva las primeras nociones en matemáticas. Como punto de partida nos preguntamos, ¿qué es contar? ¿Cuándo aprendemos a contar? ¿Es el contar una capacidad innata o una competencia adquirida? ¿Qué factores intervienen en su desarrollo? Respondiendo a la primera pregunta, podemos decir que contar es determinar la cantidad de unidades que existen en un conjunto de elementos. ¿Cuándo aprendemos a contar? Desde un punto de vista didáctico, Hans Freudenthal decía o establecía que un niño adquiere la capacidad de contar desde edades muy tempranas y que esa es la piedra angular para el desarrollo de la noción de número y de las nociones aritméticas en matemáticas. Así, asociado al concepto de conteo tenemos el concepto de número. El número es un símbolo matemático que refleja o expresa la cantidad de elementos de un conjunto o el lugar que ocupa un elemento en una serie. El acceso a este concepto o este número tiene dos aspectos, el aspecto ordinal y el aspecto cardinal. El aspecto ordinal, introducido por Giuseppe Peano, y el cardinal por George Cantor. Así, por ejemplo, si nos encontramos en una situación de juego en donde el niño cuenta los números en secuencia, estamos en una aproximación ordinal. Si nos encontramos en una situación de juego donde el niño compara cantidad de objetos, nos encontramos en una aproximación cardinal, como lo pueden ver en ambas figuras. En la foto de arriba, el niño está mirando el número desde un punto de vista ordinal. En la de abajo, desde un punto de vista cardinal. Jean Piaget, en sus investigaciones acerca de la aproximación psicológica al concepto de número, establece: no encontramos que el desarrollo de número adelante con respecto a las clases o a las relaciones simétricas transitivas, sino por el contrario, una construcción simultánea de las estructuras de clase, de relación, de equivalencias y de números. Por consiguiente, vamos a considerar como condiciones mínimas de número no que el sujeto sea capaz de efectuar una numeración verbal, sino que primero sepa ajustar dos colecciones pequeñas de 5 a 6 elementos por correspondencia biunívoca entre sus términos, y segundo, que tal relación se conserve en caso de que se añade o se quite o se cambie de orden algún valor. Simplemente se modifica la disposición espacial de una de sus colecciones. En otras palabras, Piaget establece que el aspecto ordinal y el aspecto cardinal de un número son aspectos indisociables. Entonces, ¿cómo enseñamos a contar? ¿Cómo enseñamos la noción de número? Enseñamos el concepto desde una aproximación ordinal o desde el acceso cardinal. En esto no es solo importante el concepto de número, sino también las teorías del aprendizaje, tales como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo, porque su enfoque determinará la manera de cómo vamos a comprender esta noción matemática y cómo introducírsela a los niños. Así observamos que las teorías del aprendizaje nos brindan un marco conceptual, pero la metodología de cómo enseñar en la práctica o introducir el concepto de número lo encontramos en el método concreto representativo abstracto, que es la tendencia a enseñar las matemáticas desde una perspectiva concreta. Así, el método concreto representativo y abstracto está basado en tres aspectos. El concreto, en donde el niño mediante materiales concretos indaga y explora los conceptos matemáticos. El representativo, en donde el niño o el estudiante representa mediante diagramas, gráficos, pinturas, modelos, etc., la información. Y el abstracto, en donde el estudiante o el niño representa simbólicamente mediante objetos matemáticos y símbolos matemáticos los conceptos matemáticos aprendidos, en este caso la noción de número.
concreto podría ser el siguiente. Se le enseña a un niño a contar hasta 20 utilizando canicas o metras. En este caso, cada fase del método se representa de la siguiente manera. El concreto, el niño juega con las metras manipulándolas. El representativo es cuando el niño entonces dibuja, hace figuras referentes a la cantidad de números, 20, 19, 15, 14, etc. Y el abstracto cuando se le enseñan los símbolos asociados al conteo. Así, en el aprendizaje de la noción de conteo interviene el aprendizaje de la secuencia numérica. Cabe destacar cuáles son los niveles de aprendizaje de dicha secuencia numérica por parte del niño. Los niveles son cuerda, cadena irrompible, cadena rompible, cadena numerable y cadena bidireccional. El niño debe dominar todas o superar todas estas fases para poder construir y poder realizar un proceso de conteo adecuado. El niño está en un nivel cuerda cuando recita los números de memoria a partir del número 1. En cadena irrompible es cuando el niño los recita en secuencia sin diferenciarlos y ha alcanzado el nivel de cadena rompible cuando cuenta desde cualquier número que se le indique y es capaz de diferenciar un dígito o una cifra de otra. El nivel numerable lo alcanza cuando domina la secuencia ascendente y descendente, es decir, recita los números en cualquier orden. Pero si aplicamos el método concreto representativo y abstracto para la enseñanza de la secuencia numérica en el niño, entonces necesitamos revisar los procesos de integración sensorial y establecer su importancia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, a continuación vamos a hablar un poco de cómo influye la integración sensorial en el aprendizaje de los niños neurotípicos y los niños que tienen trastorno de espectro autista. La integración sensorial es la capacidad de asimilar y dar sentido a la información proporcionada por todas las sensaciones que vienen del cuerpo y del mundo exterior. Esto se lleva a cabo conjuntamente mediante los sentidos y el sistema neurológico, especialmente el cerebro. Necesitamos de una buena integración sensorial para desarrollar nuestras actividades diariamente y ellas intervienen de forma determinante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los niños. La dificultad para procesar y organizar la información sensorial se conoce como disfunción de integración sensorial y hay muchos niños que sufren de esta condición. Esto interviene en nuestra capacidad para aprender, lograr relaciones sanas, aprender y tener una buena conducta y autoestima. En los primeros años de vida, la mayoría de los niños presentan problemas de integración sensorial, porque en esa fase su sistema neurológico se encuentra o está en pleno desarrollo y crecimiento. Sin embargo, los niños con trastorno de desarrollo, como los niños con TEA, con déficit de atención e hiperactividad y Asperger, tienen problemas o presentan procesos de desintegración sensorial. Por lo tanto, en ellos el proceso de aprendizaje es mucho más complejo. Cabe destacar que los niños que tienen problemas de integración sensorial tienen dificultades para aprender, pero no necesariamente tienen compromisos cognitivos, ni déficit de aprendizaje, ni problemas mentales. Los niños con problemas de integración sensorial pueden aprender perfectamente como cualquier otro niño sin esta condición, siempre y cuando se tenga la suficiente paciencia, pedagogía y se apliquen las técnicas sensoriales apropiadas, que pueden ser referidas por un terapeuta ocupacional. Así, en la siguiente imagen podemos ver la pirámide del desarrollo humano propuesta por Lázaro y Berruezo, donde se esquematiza cómo el sistema nervioso central en las distintas fases o en las distintas edades de los niños se va desarrollando paulatinamente, permitiendo partir desde los sistemas sensoriales hasta que se alcanzan los desarrollos de los procesos superiores y la conducta adaptativa. Se evidencia cómo poco a poco el niño va conquistando su desarrollo, va conquistando sus competencias. Esto va siendo paulatino, dependiendo de la fase y de la edad. El niño pasa de la emoción, donde todo lo rigen los sistemas sensoriales, hasta el desarrollo de los procesos superiores, en donde presenta una
conducta adaptativa tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar y receptividad en los procesos de aprendizaje. Cabe destacar que es a partir de los 6 años, que es cuando el niño logra la coordinación visomotriz, destreza del lenguaje, la organización espacial y la motricidad fina y la motricidad gruesa. Esto va a incidir en su aprendizaje y especialmente en la capacidad o la madurez neurológica para captar mejor y aprender con más facilidad la noción del concepto de número. Antes de estas edades, eso no es posible. Cabe destacar que desde el punto de vista del pensamiento matemático y su representación, podemos establecer dos elementos fundamentales que se han desarrollado secuencialmente. Ellos son las representaciones numéricas. Se refieren a los elementos empleados para codificar y representar cantidades y que se representan en lenguaje matemático, el cual es mucho más complejo que el idiomático. En el lenguaje escrito matemático encontramos dos formas de codificación, la gráfico-lingüística y la simbólica o conceptual. Cada una de ellas depende de hemisferios cerebrales diferentes. Por ejemplo, los gráficos dependen del hemisferio izquierdo y los símbolos dependen del hemisferio derecho. Dependiendo de nuestro desarrollo en cada hemisferio, podemos tener mayores facilidades o mayores dificultades para manejar las operaciones simbólicas o las operaciones gráficas, manejar lo simbólico o manejar lo lingüístico. Y como segundo aspecto, tenemos los procedimientos matemáticos. En la ejecución de operaciones, aquí podemos establecer dos grupos de procedimientos. Las aproximadas, que son las comparaciones mentales. Estos procedimientos están relacionados con la estimación de cantidades aproximadas y dependen más de la actividad del hemisferio derecho, siendo los primeros procedimientos que aparecen porque no requieren del lenguaje. Y las exactas son los algoritmos matemáticos. Es la capacidad para combinar mentalmente valores, para de allí crear un nuevo valor. Ellos dependen del hemisferio izquierdo. En este caso, la expresión verbal de la cantidad es fundamental y de allí su relación con la capacidad lingüística. En la siguiente imagen podemos visualizar las regiones cerebrales que se activan al momento de que se está pensando en símbolos matemáticos o en términos matemáticos. Ellos son el lóbulo frontal, en el cual se destaca la corteza prefrontal, la corteza premotora y el área motora primaria. El lóbulo parietal, en el cual participan el área somatosensorial primaria y la corteza de asociación del lóbulo parietal, y el lóbulo occipital, en el cual están involucradas la corteza visual primaria y la corteza de asociación del lóbulo occipital. Y finalmente el lóbulo temporal, que incluye la corteza auditiva primaria, la corteza superior temporal y la corteza de asociación del lóbulo temporal. Esas áreas se van desarrollando a medida que el niño va creciendo en las distintas edades y son fundamentales en la construcción psicológica del concepto de número y de sus propiedades, también como la noción de conteo. Sin embargo, no todas las personas tienen capacidad para desarrollar el pensamiento matemático y especialmente los niños. A esta discapacidad se le conoce como alcalculia o discalculia, que es el trastorno en el cual un individuo tiene incapacidad total o parcial para realizar procesos matemáticos y pensamientos matemáticos. Puede ser a un nivel severo, producido por algún problema neurológico, o a un nivel más leve, en donde el trastorno puede ser superado mediante terapia. Aún no se tiene un método preciso para diagnosticar la discalculia en los primeros niveles o primeras edades de desarrollo, pero sí se conoce que mediante métodos que estimulen la integración sensorial se puede mejorar esta déficit o esta deficiencia. Se estima que el 6% de los niños, aunque no estén diagnosticados formalmente, padecen de esta dificultad y por ende se les hace muy difícil o más difícil aprender la matemática. Por otra parte, en investigaciones realizadas sobre estudios funcionales en pacientes con alta capacidad de cálculo y de matemáticas, los resultados demuestran que estas personas tienen un aumento notable del flujo sanguíneo cerebral en áreas relacionadas con el procesamiento matemático, lo cual implica que se puede modelar la actividad del cerebro con la práctica diaria.
Es necesario realizar más estudios para determinar los mecanismos que favorecen el desarrollo de las capacidades matemáticas sin sacrificar otras funciones cerebrales. Sin embargo, todo parece indicar que la consigna de mente sana y en cuerpo sano es verdadera o es muy valedera, puesto que la salud en el cuerpo se refleja en la claridad mental y en la claridad espiritual. En este sentido se destacan los trabajos realizados por Brian Woodworth, quien establece que los niños desde los 6 meses presentan un sentido de cantidad o de numerosidad innato. No obstante, la construcción del concepto de número se logra después de un desarrollo neuronal a partir de los 6 años, es decir, el manejo simbólico se logra cuando se obtiene la maduración. Aquí la clave es comprender que todo proceso de enseñanza y aprendizaje tiene componentes profundamente subjetivos, emocionales y sensoriales, especialmente en el campo de las matemáticas. Por lo tanto, es importante enseñar con placer, no solo de forma lúdica, sino enseñar con gusto, con placer y que el niño disfrute de ese proceso de aprendizaje y así olvide el esfuerzo. El problema de la enseñanza de las matemáticas de niños pequeños radica no en el proceso de abstracción de las mismas, sino en que los docentes tomen conciencia de la necesidad y la importancia de respetar las etapas de desarrollo del niño, dado que implícitamente subyace una maduración neurológica. Por lo tanto, deben saber escoger qué contenidos y qué ejercicios proponerle al niño. Los aspectos sensoriales pueden brindar una experiencia lúdica en estos procesos, pero lo importante en la matemática no es el juego en sí, o en la enseñanza de la matemática, quise decir, no es el juego en sí, sino que el aprendizaje sea placentero, que sea agradable. En las siguientes imágenes yo les muestro algunos de los materiales que yo misma elaboré y utilicé para enseñarle a mi hijo la noción del concepto de número. Pueden ver cómo utilicé ganchos de ropa, cómo elaboré mis propios dados, las regletas adaptadas. También elaboré los números en material reciclable para poderle demostrar a él las distintas nociones del número. Una vez que mi hijo manejó con soltura el concepto de número desde la perspectiva cardinal y ordinal, yo pasé a introducirle las operaciones aritméticas utilizando el método de Touch-Math, que me resultó un método bastante útil para introducirlo en la suma, la multiplicación y la división de números naturales. Este método fue ideado por la profesora Janet Bullock, maestra estadounidense, en el año 1975 y es muy útil para enseñar las operaciones básicas de aritmética una vez que el niño domine la noción de número perfectamente. Y como pueden ver, agregué a esta imagen una foto de su cuaderno en donde están los ejercicios realizados por él en el salón de clase. Y a partir de esta experiencia personal y como proyecto de extensión en la universidad donde yo trabajo, he desarrollado unos talleres que dicto en las distintas escuelas de educación primaria en Caracas. Hasta ahora he tenido la oportunidad de participar en 4 o 5 escuelas y en las imágenes pueden ver cómo me he reunido con los docentes y les he explicado todos estos aspectos. La receptividad ha sido realmente maravillosa y satisfactoria. Estamos trabajando en la elaboración de un material didáctico para apoyar a la Fundación Apoyo Humanitario por Venezuela, que atiende escuelas rurales. Dada la situación del país, es importante apoyar toda iniciativa educativa y yo los invito también a que apoyen a esta maravillosa fundación. Otro proyecto que hemos realizado es la publicación de material o de artículos relativos al tema que están aquí en las referencias de la lámina, y también publicamos un libro enseñando aritmética a Antonio Niño Contea, en donde todos estos aspectos y muchos más se narran con detalle acerca de cómo un niño con trastorno de espectro autista puede perfectamente aprender matemáticas siempre y cuando se le ayude. A continuación les muestro las referencias consultadas para el desarrollo de este trabajo. Cabe destacar aquí los trabajos de Gardner sobre la estructura de la mente. También me pareció muy útil los trabajos de Lázaro y Berruezo de la pirámide del desarrollo humano, y obviamente los trabajos de Woodworth, especialmente la discalculia.
Estas son referencias que yo les recomiendo a ustedes que consulten si quieren profundizar. Y a continuación me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo implementamos todos estos conceptos en la práctica, enseñándole a mi hijo sus nociones de matemáticas. Aquí vamos a desarrollar un ejemplo de resta donde Jesús quiere que aparezca su juguete de Lego. Entonces Jesús, mira, ¿que sale un cohete de allí? Sí, ya veo que sale un cohete. Mira, muy bien, mi amor. Mira, papá, ahora vamos a empezar a restar. ¿Cuánto es 6 menos 0? 6. Ah, ok, no perdamos tiempo. 6. ¿Cuánto es? 4. No puede ser. No puede ser. ¿Qué haces entonces? Para el 1, Ajá, hasta el 8. muy bien. Queda 7. Ajá. Ahora escúchame. ¿Cuánto es 14 menos 8? Poco a poco. Concéntrate. 6. 6. Ajá. ¿Y cuánto da la última columna? ¿Cuánto da este menos este? ¿Cuánto da 7 menos? ¿Cuánto da eso? 6. Muy bien. 6. ¿Y 0 a la izquierda? No vale. ¿Cuánto da la resta total? ¿Qué número te dio? 66. Correcto. Muy bien, excelente. Te felicito, papá. Quiero finalizar con dos comentarios. Primero, agradeciéndoles la oportunidad de participar en este seminario a los organizadores y agradeciéndoles a ustedes toda la atención dispensada durante estos minutos y su interés en este tema. Y recordándoles que más importante que ser un buen maestro es ser un maestro bueno. Muchas gracias a todos.